te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor. Buenos días, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Les habla la pastora María Eugenia Porras. Y como siempre, mi finalidad es de compartir las buenas nuevas del Evangelio de la Paz, hoy con un tema que he titulado Lo sobrenatural de Dios. Cuando hablamos de lo sobrenatural en el ámbito cristiano, nos estamos refiriendo a todo lo que es profético. Ahora usted se preguntará, ¿qué es lo profético? Lo profético es expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Lo profético no es simplemente pararse en la iglesia y decir, así dice el Señor, y traer una palabra profética a una persona. Eso es una parte, pero no lo es todo. Moverse en lo profético tiene que ver con expresar y demostrar lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Además, abarca el exponer a los sentidos todo lo sobrenatural de Dios y traerlo a una dimensión física y tangible. El apóstol Pablo, cuando fue a los Corintios, en el mover profético, demostrando todo lo sobrenatural de la mente y del corazón de Dios, dijo en 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este versículo, el apóstol Pablo vuelve a explicar la razón por la cual la palabra y la predicación no fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿qué incluye lo profético o lo sobrenatural de Dios? Incluye sanidades, moverse en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles dones? Pues dones de revelación como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, dones vocales como profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas, milagros. Lo profético incluye predicar el evangelio, profetizar, echar fuera demonios, prodigios, señales, maravillas, milagros. Pero desafortunadamente muy pocos ministros y creyentes se mueven en lo sobrenatural o lo profético. Por esta razón vemos a la Iglesia de Cristo fundada en la sabiduría humana y no en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido adoptar el mover de lo sobrenatural en sus iglesias, y esto hace o impide que se revele lo profético, lo sobrenatural de Dios. El problema de la Iglesia de Cristo en general es que hemos cambiado lo sobrenatural por el razonamiento humano, por el intelecto y por el programa del hombre. Ahora, yo me hago una pregunta: ¿por qué los creyentes no se mueven en lo sobrenatural? Y hoy yo quiero estudiar algunos obstáculos que le impiden a los creyentes moverse en lo sobrenatural. Uno de ellos es por la falta de conocimiento. La segunda causa es por la incredulidad del creyente. Y la tercera, por temor a cometer errores. La cuarta, porque a veces se creen indignos. Y la quinta, por la influencia del espíritu de Grecia. Vamos con la primera, la falta de conocimientos. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí la palabra ignorancia significa falta de un conocimiento funcional. Esto no implica la ausencia total de conocimiento, sino más bien que el que la persona tiene no se puede aplicar a la vida diaria. Muchas personas desean y anhelan entrar en una dimensión sobrenatural,
pero no tienen el conocimiento bíblico de cómo hacerlo. Recuerden que la falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios. Y bien lo decía el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, otra segunda causa es la incredulidad. Y en Hebreos 3:12, el autor nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta del Dios vivo. La incredulidad es un término en griego que se traduce como falta de fe. Si usted es una persona incrédula, le falta fe cristiana. Es una persona desobediente y es una persona infiel. La incredulidad apunta a un corazón lleno de infidelidad, primero hacia Dios y segundo hacia su palabra. En Hebreos 3, versos 18 y 19, el autor dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La palabra de Dios enseña que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Sanar a los enfermos, según Marcos 16, versos del 14 al 18, echar fuera demonios, profetizar, hablar nuevas lenguas y hacer milagros. Quiero enfatizar que el texto dice, estas señales siguen a los que creen. Es decir, que a los que son incrédulos, estas señales pues no le van a seguir. Si usted piensa que estas señales no son para ahora y no las cree, entonces no va a ocurrir absolutamente nada. Y resulta que la palabra es clara cuando dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Realmente Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. Cuando hay incredulidad, en lo espiritual vamos a operar según la religión, la cual, escuche bien, es apariencia de piedad, pero que carece de poder. En el mundo hay mucha gente con mucha hambre por conocer lo sobrenatural. Y por esta razón hay personas que van detrás de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, de los adivinos, buscando que se le diga algo sobre su vida personal. ¿Y por qué razón las personas inconversas buscan conocer lo sobrenatural en el ocultismo y no en la iglesia? ¿Saben por qué? Porque la iglesia no cree y por consiguiente no puede demostrar lo sobrenatural de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿qué debo hacer como creyente? ¿Qué debemos hacer? Creer que Dios desea y que el Padre quiere expresar lo sobrenatural por medio de su iglesia. Dios desea demostrar las sanidades, los milagros y que echemos fuera demonios, las profecías. Dios quiere demostrarlo, pero escuche bien, pero solo puede hacerlo por medio de usted y de mí, que somos los canales por donde Dios va a traer lo sobrenatural. Ahora, ¿por qué algunas personas no operan en lo sobrenatural? Vamos a la tercera causa. Por temor a cometer errores. En 2 de Timoteo 1, versos 6 y 7, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, definitivamente para moverse en lo sobrenatural siempre se requiere un cierto nivel de fe. Hay personas que tienen un temor terrible a cometer un error o a equivocarse. Viven muy preocupados por su imagen y por lo que los demás piensen de ellos. Así que por esta causa no se atreven a moverse en lo sobrenatural por el miedo a cometer errores, y ese miedo les está impidiendo profetizar, orar por los enfermos y echar fuera demonios. Quiero decirles que la única manera
de moverse en lo sobrenatural es cometiendo errores. En algún momento nos vamos a equivocar porque somos humanos y tenemos que aprender a movernos por fe. Cada vez que Dios te diga algo y te dé temor de hacerlo, reprenda todo espíritu de temor y empiece a moverse por fe, es decir, a través de la palabra, a creer y a confesar y actuar sobre la palabra. Cuarta causa, el creerse indigno. A veces creemos que Dios puede usar a otros menos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos, sentimos que no valemos nada, que somos pecadores y que el Señor no nos puede usar. Recuerde que la razón por la cual Dios nos usa no es por nuestra habilidad, nunca se le olvide esto, ni es por los títulos que tú tienes o por los diplomas que tú tengas, no es por la inteligencia o el trasfondo familiar, sino porque a Él le está placiendo. Ninguna de estas cosas son válidas delante de Dios, sino que es por su gracia y su favor sobre nosotros que Él nos ha hecho dignos. Dice la palabra que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dios quiere usarlo a usted, quiere usarme a mí. Atrévase a creerlo. Dios está levantando, escúcheme bien, un ejército de hombres y de mujeres que anden en el poder del Espíritu Santo y que se muevan en lo sobrenatural. Este ejército de hombres y mujeres debe creer y no debe tener miedo a equivocarse. Cristo nos ha hecho dignos y debemos atrevernos a caminar en lo sobrenatural. La quinta causa, la influencia del espíritu de Grecia, que yo en una ocasión di todo un estudio sobre el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia se opone a todo lo sobrenatural. Este espíritu se manifiesta en forma de pensamiento que limita al creyente para que la persona no entre en el reino de Dios ni a sus dimensiones sobrenaturales. ¿Cuáles son algunas de las características de la cultura griega o del espíritu de Grecia? Número 1, el humanismo, y número 2, el intelectualismo. El humanismo, esta filosofía comenzó con Heráclito de Éfeso y era un filósofo griego que él quiso destronar a Dios del centro para poner al hombre como si fuera un Dios. Ejemplo de esto es el movimiento de la Nueva Era, la cual enseña que el hombre es Dios y que no necesita de un ser supremo para su existencia. La otra es el intelectualismo. El intelectualismo es la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y el logro de metas y de sus símbolos como diplomas, títulos y riquezas. Según esta línea de pensamiento, lo más importante es alcanzar títulos, reconocimientos humanos y riquezas por encima de Dios y de cualquier otra cosa. La razón, según el pensamiento griego, es lo que rige el universo. Así que estas son de las principales causas por las cuales las personas son obstáculos que le impiden al creyente moverse en lo sobrenatural. Ahora vamos a ver cómo podemos caminar en lo sobrenatural. Y hoy quiero estudiar 5 claves esenciales que nos van a permitir movernos en lo sobrenatural aquí en la tierra. Número 1, debemos aprender a ceder el paso al fluir del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando leemos este versículo, pensamos que se refiere a tener libertad para alabar, para danzar, para gritar en el servicio cristiano. Y sí, señores, eso es parte de ese tener libertad en el Espíritu. Pero el significado del versículo es que el Espíritu Santo es Señor y tiene libertad de moverse como Él quiere. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que el Espíritu Santo tiene que ser el Señor de nuestra vida personal y también el Señor de todo aquello que está bajo nuestra responsabilidad. La palabra Señor
en el idioma griego es kurios y significa uno que tiene derecho legal sobre alguien. Es alguien que tiene un control absoluto sobre alguien. Es decir, si usted y yo anhelamos movernos en milagros, sanidades, profecías, liberación y prodigios, debemos aprender lo siguiente. Número 1, a ceder nuestra voluntad y nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Antes de orar por alguien, antes de predicar, antes de enseñar o de evangelizar, debemos ceder nuestra voluntad al Señor y orar para que Él haga su voluntad por medio de nosotros. Cuando hay que decirle, Señor, ¿cuándo tú quieres que hablemos? ¿Cuándo quieres que enseñemos y cómo quieres que enseñemos? ¿O por quién quieres que oremos y dónde quieres que lo hagamos? Es decir, debemos ceder a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. Número 2, debemos pedir instrucciones al Espíritu Santo antes de ir. Oremos al Señor para que se cumpla exactamente su propósito y su plan en ese momento para su pueblo. Lo que debemos tener siempre en mente es agradar a Dios y no a los hombres. Dios está complacido cuando hacemos lo que Él desea. Número 3, niegue su voluntad y quítese del camino. Ceda el paso al Espíritu Santo. Hay ocasiones donde dudamos de las instrucciones que nos da el Espíritu Santo y queremos hacer nuestra voluntad. Y ese es el momento de crucificar nuestros deseos para hacer lo que Dios quiere. Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Número 4. El caminar en compasión por el pueblo. Dice la palabra, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús era movido en compasión. ¿Y qué es compasión? Es mostrar misericordia. Jesús se compadecía, es decir, tenía un sentimiento de angustia, de tristeza, debido al mal o a la desgracia de otros. El tener compasión por las personas es un sentir indispensable para poder andar en lo sobrenatural. Es decir, usted y yo debemos ser conmovidos en lo más profundo de nuestro ser, al punto de sentir el dolor y la angustia de las personas. Dios nos dio su poder y su unción, no para bendecirnos a nosotros mismos, sino para bendecir al pueblo. Pero esa unción no puede manifestarse sin antes sentir compasión y el dolor de otro. Siempre, mis hermanos, oremos para que Dios nos dé compasión por las personas. Antes de ministrar a una persona, antes de ministrar en cualquier lugar, debemos orar en nuestra casa para que Dios nos llene de su compasión hacia el pueblo y que cuando ministremos al enfermo, al quebrantado, al oprimido, al incrédulo y al perdido, el Señor nos haga sentir su mismo dolor. Y también debemos movernos en fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando nos movemos en lo sobrenatural, vamos a necesitar un cierto nivel de fe para actuar en lo que Dios nos pida que hagamos. En algunas ocasiones vamos a ser retados por Dios a saltar a otros niveles de fe y cuando esto ocurra tenemos que estar dispuestos. También recuerde que para caminar en lo sobrenatural, usted y yo tenemos que tener una vida de oración y de ayuno continua y dinámica. Tener una vida de oración constante y de ayunar a menudo es un requisito indispensable para poder moverse en lo sobrenatural. Debemos orar siempre porque la oración nos enseña a depender de Dios y a tener una comunión íntima con Él, y esto hace que nosotros podamos oír su voz para obedecerle. Pasar horas con Dios hace los minutos más eficaces con el hombre. La oración y el ayuno son un requisito indispensable para fluir en lo sobrenatural. Procuremos tener una vida de oración y de ayuno constante
y vamos a estar listos para hacer una vasija de honra para Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, yo te pido que lo sobrenatural tuyo comience a operar en este momento y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Señor, que el que está enfermo en este momento reciba sanidad. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque tú llevaste en el Calvario todas las enfermedades, todas las dolencias y todos los dolores. Así que yo vengo en el nombre de Jesucristo atando y reprendiendo todo espíritu de enfermedad física y de enfermedad mental, de enfermedad emocional, en el nombre de Jesucristo. Vengo atando y reprendiendo todo espíritu de contienda, de división, de pleitos en los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo atando y reprendiendo todo lo que se esté oponiendo al fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que yo creo en este momento que tenemos libertad, que tú en este momento estás libertando al que está oprimido por el enemigo, que tú estás trayendo libertad de toda opresión, de toda depresión, de toda tristeza, de toda pena profunda, en el nombre de Jesucristo. Si estás oyendo este audio, hoy recibe libertad en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad física y sanidad de tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti paz y tenga paz y misericordia de ti. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.